Vamos a iniciar el día de hoy una nueva serie de mensajes que se llama De regreso al Edén, una clara cosmovisión cristiana a través del libro de Génesis. El libro de Génesis, para que entendamos claramente, y una regla del estudio bíblico, se llama la primera mención, y generalmente cuando la Biblia dice algo por primera vez, se establece un patrón que no cambia a través de toda la Biblia, y se establecen patrones en la Biblia, donde Dios lo dice de una manera la primera vez, lo vuelve a enseñar de otra manera en otra ocasión, lo maneja con su pueblo a través de la historia, lo dice un profeta, lo refuerza Jesús en los evangelios, los apóstoles en el Nuevo Testamento y Apocalipsis. Entonces se establecen patrones desde el Génesis. Cuando queremos entonces hacer como un reset, ¿verdad? Y resetear nuestro cerebro. Hablaba yo la vez anterior de la visión que tenemos de nuestro mundo. Estamos a veces tan contaminados con ideologías de este mundo. Nos han enseñado muchas cosas, las hemos visto a través de las películas, el internet, la música. Y tú crees que no pasa nada, pero la música y el internet y todo lo que está entrando, las pláticas con tus amigos, los programas, las series de televisión, etcétera. Todo eso está llenando tu cabeza y realmente la cultura te está educando. Cuando alguien nos dice a nosotros, no hombre, ahí ya te lavaron el cerebro, bendito sea Dios que me lavaron de tanta porquería y tanta cochinada que el mundo nos ha metido en la cabeza siendo una basura. Y a veces tenemos la basura en nuestra vida, en nuestro corazón, almacenada. Ya de repente empieza a oler mal, ¿verdad? Y se nota a través de actitudes, a través de la forma en que respondes, de la forma en que reaccionas a las situaciones o de la forma en que tomas decisiones. Y se empieza a notar la basura que está en tu corazón, que se ha metido a tu cabeza, y uno empieza a reaccionar así. Y uno empieza a ver la vida con los lentes de este mundo. Y entonces yo así sin lentes, sinceramente, no alcanzo a ver a nadie. Sé que mi esposa está por aquí sentada, pero es todo lo que sé en cuanto a visión. No tengo nada de visión. Pero si yo me pongo estos lentes, veo a través de los lentes la vida. Bueno, eso es a lo que llamamos cosmovisión. Lo que vamos a intentar, y es mi oración hacer en todos estos mensajes, yo tengo 8 mensajes acerca de esto, es quitarnos estos lentes que nos ha puesto la vida y ponernos la Biblia como lentes, y a través de los lentes de la palabra de Dios poder ver el mundo. Y entonces reaccionar de acuerdo a lo que dice la Biblia, pensar de acuerdo a lo que dice la Biblia, decidir de acuerdo a lo que dice la Biblia y actuar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Eso se llama cosmovisión. Entonces, mi intención es tener una clara cosmovisión cristiana. Y eso lo vamos a aprender en el libro de Génesis, que es donde todo empezó. Y entonces vamos a ir de regreso al Edén. Y vamos a tratar de que nuestra visión del mundo sea la visión que tuvieron Adán y Eva. Este día vamos a hablar de ellos. Adán y Eva antes del pecado, porque ese es el ideal de Cristo Jesús, ese es el ideal de Dios, de cómo debemos ver la vida en general. Hoy vamos a ir al primer mensaje que se llama ¿De dónde vengo? Y va a estar basado en Génesis 2, del 1 al 15. Entonces, acompáñame en tu Biblia, vamos a ir a Génesis y vamos a leer del capítulo 2, del 1 al 15. Mientras llegas ahí, el capítulo 1 empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y es como un resumen, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, es como la introducción. Hay muchas interpretaciones sobre el versículo 1 y 2 de Génesis, porque en el 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dicen algunos, ¿cómo es que Dios creó la tierra, los cielos y la tierra en el versículo 1? Y en el versículo 2
dice que está desordenada y vacía. Dios no crea desorden. Algo pasó entre el versículo 1 y el 2. Bueno, esa es una suposición, una forma de interpretar la Biblia. Nosotros hemos aprendido a interpretar la Biblia literalmente o literariamente, histórica y literariamente y gramaticalmente, según lo que dice. La regla del estudio bíblico dice que tú tienes que tomar la Biblia literal, mientras sea posible, de acuerdo al tipo de lectura que estás teniendo. Entonces, si es algo profético, pues no lo vas a tomar literal. Es una profecía, tiene muchas tipologías. A veces son profecías cumplidas en dos partes. Están usando imágenes, ilustraciones. Y la misma profecía a veces se explica. Salen 10 cuernos. Y luego dice, los 10 cuernos son 10 reinos. No son 10 cuernos, son 10 reinos. Y entonces esa es profecía, no tomas literal que un monstruo de 10 cuernos se aparece ahí. Pero Génesis es historia, no es profecía, aunque hay muchas profecías ahí, como vamos a ver hoy, sobre Cristo Jesús. Pero de entrada el libro es histórico y lo tenemos que leer literal. Y dice una cosa y luego dice otra. Literalmente pareciera ser, en este tipo de interpretación, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra es simplemente la introducción al libro. Y luego va a describir primero día por día, que es el capítulo 1, y luego hace una conclusión en el capítulo 2 y vuelve a repetir algunos detalles sobre la creación. Eso es literariamente lo que está pasando aquí. Génesis 2, del 1 al 15, dice lo siguiente. Fueron pues, ahora está concluyendo, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, y este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Conocer la historia familiar nos permite sentirnos que pertenecemos, que compartimos con ciertas personas, en este caso la familia, pues compartimos con ellas algunas características físicas de origen. ¿Me ayudas dando clic nada más a una? Clic a una. Ahí está. Ya, yo lo controlo aquí. Ok. Conocer la historia familiar nos permite sentirnos parte de la familia, de un grupo de personas con las que compartimos, no solamente características físicas, sino que tal vez pues hemos vivido las mismas experiencias en diferentes épocas. ¿Quiénes son de fuera, que no son de San Luis Potosí, que naciste en otro lado? Están todos, ¿verdad?
Allá los vi. Algunos que son de la Ciudad de México le hacen así nada más porque les da pena. La verdad, ¿verdad? Yo soy de allá también, nací en la Ciudad de México, chilango cualquiera, ¿verdad? No, manito, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y así. Bueno, ellos así hablan, siguen pidiendo siguen pidiendo quesadillas sin queso. No entiendo eso. Y se comen la torta, el tamal en una torta, ¿verdad? Y eso te hace ser o sentirte pertenecer. Hace unos meses viajamos a la Ciudad de México precisamente, y pues yo hace más de 20 años que salí de allá, pero me voy a permitir, Chuy, hablar de esto. Chuy nos hizo favor de llevarnos y entramos porque pues por ahí era la cuestión, al lugar donde Chuy había crecido, donde había trabajado por años y todo, ¿verdad? Y empezó a saludar incluso a la gente, manito, ¿cómo estás? Y a todos ahí, ¿verdad? Oye, regresas y eso te hace de verdad en tu cabeza, en tus emociones, ¿verdad? Yo pertenezco aquí, mira, aquí yo jugaba, aquí viajábamos y me traía a mi papá y aquí en la bicicleta y te trae esa historia familiar y te da este sentido de pertenecer a un lugar. Es bien importante. La pregunta filosófica de la vida, una de las principales que nos permite tener una visión de la vida, es ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? Como seres humanos nos llegamos a preguntar ¿de dónde venimos? Si tú no sabes de dónde vienes, tienes esta falta de identidad, de pertenencia a un lugar. Así que el día de hoy vamos a saber nuestros antecedentes, nuestros primeros ancestros, el origen, de dónde vengo. Porque eres mucho de lo que sabes que de dónde vienes. Las personas que, por ejemplo, fueron adoptadas, ¿verdad? De verdad, llega el momento en su cabeza que no se encuentran a sí mismos. Dicen, quiero conocer a mis padres. Y llega esa necesidad de saber de dónde vengo, tanta que hacen todo lo posible por encontrarlos. Génesis 1 y 2 nos muestra entonces la perfecta y original creación de Dios, que es de donde vienes. No voy a discutir ahorita sobre la teoría de la evolución y el Big Bang, ¿verdad? Hay suficiente evidencia en este mundo para saber que hay un Dios y que Dios existe. Hay 4 argumentos que no te voy a dar ahorita principales para hablar acerca de la existencia de Dios y echar por tierra la evolución. De hecho, déjame te lo digo, se necesita más fe para creer que vienes del chango que de Dios. Sinceramente te lo digo, mis estudiantes de medicina me han escuchado decir eso. Y cuando vienes y me preguntas acerca de la evolución, es bien sencillo echarla por tierra. Por eso sigue siendo una teoría más, que a alguien se le ocurrió. ¿Sabes que Darwin nunca dijo que veníamos del mono? Nunca lo dijo. La única referencia al hombre dice, y pudiera ser, en el libro de los orígenes de Darwin, el origen de las especies, dice, y pudiera ser que sucediera lo mismo con los seres humanos. Es la única frase que metió Darwin ahí, porque él decía, pues yo vi que el pajarito tenía un pico así, pero llegué años después y encontré un pajarito con un pico muy diferente, y era el mismo pajarito. Y aunque el libro se llama El origen de las especies, nunca habla de que una especie se convirtió en otra especie. Nunca lo dice, pero alguien malintencionado, ¿verdad?, desarrolló toda una teoría de la evolución basado en Darwin. Bueno, nosotros necesitamos saber que no somos una simple casualidad. Dios creó un mundo fantástico, un mundo físico. Creó físicamente a los seres humanos, Él los creó, Él los moldeó. Acabas de leer, entonces del polvo de la tierra hizo un hombre y sopló en él espíritu de vida. Ahora, en el área espiritual pasó lo mismo. Nos agarró del polvo de donde estábamos, muertos, como estaba Adán sin espíritu, y Él sopló en nosotros el aliento de vida y nos vivificó y volvimos a vivir.
y nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. Él lo volvió a hacer en lo espiritual. Podemos llegar entonces a darnos cuenta que tenemos una nueva vida y que también ahí en esa nueva vida fuimos creados por Él, por su voluntad, por su palabra, porque Él lo quiso. Ahora nos ha dado vida, nos formó, nos dio vida y somos sus hijos. Eso nos debe dar a nosotros un sentido de historia familiar. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, que es de donde venimos todos, venimos de esta historia familiar donde Dios lo creó a ellos. Y luego, entonces, venimos de ellos. Deseo entonces que podamos ver tres verdades importantes acerca de la creación para entender de dónde venimos como grupo y en lo personal, y cada uno de los que estamos aquí sepamos claramente de dónde venimos. Nosotros que hemos rendido nuestra vida a Cristo. ¿Listos? Vamos a ver tres cosas aquí. ¿De dónde vengo? Bueno, vienes del pueblo de Dios, del paraje de Dios y vienes del plan de Dios. Tres cosas importantes que debemos meter en nuestras cabezas. Y cuando veas la vida y el mundo, te puedas poner estas tres cosas así y veas a través de ellas, porque tú vienes del pueblo de Dios, tú vienes del paraje de Dios y vienes del plan de Dios. Vamos a ir entonces aquí rápidamente a nuestro primer punto. Venimos del pueblo de Dios. Génesis nos presenta una visión del pueblo de Dios. Los hijos de Dios fueron creados y ahora recreados por Dios. Fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. ¿Sabes eso? Antes de que dijera, sea la luz. Todo lo tenía planeado Dios en su inmensa sabiduría y en su inmenso poder. Él es el principio y el fin, así que Él es eterno hacia adelante, pero también hacia atrás. Él siempre existió, Él siempre ha existido. Es un problema para nosotros porque nosotros usamos un reloj y todas las cosas empiezan y terminan, pero Dios no. Dios es atemporal, Él es eterno y Él, de la nada, nos creó, hizo un pueblo para sí. Los creó, les hizo un lugar, les hizo un pueblo y todo nació a través de su voluntad. Así ha sido. Génesis 2:7 que leímos hace un momento dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo. Él quiere tener un pueblo para sí. Por eso el día de hoy oramos por Israel. Venimos del pueblo de Israel, somos el Israel de Dios. Fuimos injertados en Israel nosotros, que no somos judíos. ¿Hay algún judío aquí? No hay ningún judío. Así que todos los que no somos judíos fuimos insertados en la familia de Dios, creados a través de el pueblo de Dios y viniendo todos de esta genealogía de Adán y Eva. Si querías saber de tus antepasados, yo sé hasta mi bisabuelo, pero ya más atrás no sé que venían tal vez en los barcos de España, porque el apellido Cifuentes es español, pero es todo lo que sé directamente. Pero lo que sí sé es que en esta nueva vida en Cristo, Dios me unió al pueblo de Israel y soy parte del pueblo de Israel, el Israel de Dios. Y entonces soy del pueblo de Dios, soy hijo de Dios y Él nos formó desde el principio físicamente y Él me dio vida nuevamente espiritual. Llevamos entonces, porque lo vimos hacer al hombre, dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. Dios creó al hombre a su imagen, dice Génesis 1:27. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Y de una vez te lo digo aquí, lo dice la Biblia, varón y hembra los creó. No voy a entrar a hablar sobre ideología de género aquí, porque no es el tema ni para discutir. Esto simplemente es una descripción. Hay varón y hay hembra porque Dios así los creó. ¿Quieres que me vaya a la biología? Como médico te lo puedo explicar, te lo puedo decir. Pero Él los creó y lo importante aquí no es tanto que sean varón y hembra, sino que fuimos creados, o el primer Adán fue creado a la imagen de Dios, a imagen del que lo creó. A imagen del que lo creó. Así que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Tú te pareces a Dios. Por eso Dios puede comunicar con nosotros
atributos. Tú puedes amar como Dios. Y luego dice que Dios te lleva en su mano, que tomes la mano de Dios. Y Dios obviamente es espíritu, Dios no tiene manos. Pero como nos hizo a su imagen, nos dio esta imagen para que entendamos todo lo que Él es. Él dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. Obviamente Dios no tiene una cabeza, pero en todas las representaciones de alguien que dice haber visto a Dios, siempre lo ve con cabeza. Dice, nombre de su rostro salía como un sol, un resplandor, y sus ojos como de fuego. Obviamente es una descripción antropomórfica, dándole a Dios imagen de hombre. ¿Por qué? Porque estamos creados a la imagen, a la semejanza de Dios. Tú tienes esta imagen en ti de Dios, te pareces. Así como los hijos se parecen a los papás, se parecen bastante físicamente. Yo estoy viendo aquí varias familias, están igualitos, la verdad. Simplemente así es, ¿verdad? Veo a Emi, por ejemplo, y Emi es una mezcla ahí clara de Edward y Esperanza. Es Emi, ¿verdad? Somos a imagen y por eso los hijos se parecen a los papás, por la imagen. Está en el ADN, así que en tu ADN tienes la imagen de Dios. Eres del pueblo de Dios. Él nos hizo a su imagen. Aquí está Génesis 1:27. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Qué puede hacer esto para nosotros en la práctica, en nuestro día a día? Tú tienes que verte a ti mismo. No importa lo que diga el mundo allá afuera. Tú te ves a través de este versículo. Tú eres a la imagen de Dios. Tú te pareces a Dios. Tú eres un varón o una hembra, porque Dios así te creó. Olvídate todo lo demás que te dijeron, que te metieron en la cabeza. Tú eres tan valioso y cualquier persona en este mundo es tan valiosa porque tiene en sí misma, en lo físico, la imagen de Dios. Por eso debe tener dignidad el ser humano. Cualquier ser humano es digno porque tiene la imagen de Dios. A los nazis, ¿verdad? Los llevaron a juicio. Yo hubiera agarrado una metralleta y órale a todos. Gracias a Dios, yo no soy Dios ni soy juez. Pero los llevaron a un juicio. ¿Por qué? Por la dignidad del ser humano. Para no ser iguales que ellos, que mataron a rajatabla a quien se les puso enfrente y si eras judío, peor. No, se les dio su papel de digno del ser humano. Si no, acabaríamos siendo igual que ellos. Tenemos esta imagen de Dios, que nadie te mienta. Nadie te debe mentir en eso. Los sentimientos no valen aquí. Estoy hablando de lo que es la verdad. Y la verdad, no importan tus sentimientos. No importa cómo te sientas. No, es que yo no soy tan Dios, ¿verdad? Hasta me da pena decir que soy cristiano. Oye, créetela, eres un hijo de Dios. Eres creación de Dios. Él te volvió a la vida. Ahora, en cuanto a varón y hembra, no hay más que decir ahí. Se acabó la discusión. O eres un varón o eres una hembra. Así dice la Biblia, esa es la verdad, te guste o no, le guste o no a las demás personas. Hay todo un movimiento y una ideología acerca de eso. Romanos 8:29 habla que porque a los que antes conoció, hablando de Dios, también los predestinó. O sea, Dios ya te había pensado, te tenía en su corazón, en su mente. Antes de decir sea la luz, tú ya estabas pensada en el corazón de Dios. Dios te ama. Dios te ama, así como eres, Dios te ama, porque Él te creó, Él te pensó, Él te predestinó. ¿Para qué te predestinó? Para que fueras hecho conforme a la imagen de su Hijo. Conforme a la imagen de su Hijo, y tú llegues a parecerte cada día más a Cristo. Ahora yo veo crecer a los muchachos, ¿verdad? Hemos tenido el gusto de ver crecer a Abby. Y ahorita es una mini Luzma, ¿sí o no? Le hemos visto crecer, ¿verdad? Y ella se parece cada vez más a su mamá. Es lo mismo con nosotros. Conforme va pasando el tiempo, tú tienes que irte pareciendo más a Cristo.
Por eso es importante saber de dónde vengo. Tú vienes de Dios. Le perteneces a Él. Él te pensó así como lo pensó Él, así eres, que nadie te mienta. Él quiso que tú fueras conformado a la imagen de su Hijo, para que Él sea, Cristo, el primogénito entre muchos hermanos. Por eso nos hermaneamos aquí y decimos que venir a la iglesia es venir a la casa de Dios, donde está la familia de Dios. Por eso usamos la familia en nuestro lenguaje, porque somos familia, ¿sí o no? Amén, somos familia. Todos nosotros somos familia, somos el pueblo de Dios. Él nos hizo y nos juntó para su gloria. Él se agradó de un pueblo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se desencantó de Dios y Dios dijo, voy a tomar otro pueblo para traer a celos o llamar a celos a mi pueblo Israel. Y un día el Israel de Dios, tanto los gentiles como los judíos, estaremos con Él porque somos su pueblo. De ahí venimos, de ahí venimos. Y Él nos hizo para su gloria, Él así lo quiso. Dios nos hizo con propósito. Por eso dije, no eres un accidente. Dios nos creó para agradarle, para disfrutar de una relación inigualable con Él. Y lo puedes hacer desde hoy. Porque le perteneces a Él, porque Él te creó, Él te dio vida, Él te pensó, Él te dio un propósito, tiene un propósito para ti, que tu vida le dé gloria a Él. Por eso es importante saber de dónde vengo y entonces yo vengo de Dios. Dios creó un pueblo para sí y me hizo para darle gloria a Él. ¿Dónde dice eso? Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ese pasaje, Isaías 43, está hablando del pueblo de Dios, de Israel. Y un día Israel va a ser salvo. Un día Israel va a reconocer a Cristo Jesús como su Dios. La gran mayoría de judíos lo siguen rechazando hoy. Tristemente, pero un día Dios va a cumplir sus promesas al pueblo de Israel. Y gracias a Dios, nosotros estamos injertados en ese pueblo. Y podemos llamarnos el pueblo de Dios también. Así que si Él nos recreó, nos dio nueva vida en Cristo, nos hizo para su gloria, nos ha creado, nos formó y nos hizo. De ahí venimos. ¿Claro? Amén. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, hablando de Cristo Jesús ahora, en Él fueron creadas todas las cosas, de ahí venimos. Cristo Jesús estaba en el principio. Cuando dijeron, hágase la luz, Él ya debía un mes de renta. Él ya estaba ahí, ¿verdad? Él ya debía un mes de luz. No, Él ya estaba ahí, ¿verdad? Es Dios mismo. Por eso dice, en Él, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, todo el universo y los multiversos, si tú quieres. Los que hay en los cielos, los que hay en la tierra, todas las cosas que hay en la tierra, visibles o invisibles, microbios, por ejemplo, sean tronos, sean dominios, sean principados, ahora todo el área espiritual, sean potestades, todo. Cuando la Biblia dice todo es, todo fue creado por medio de Él, Cristo Jesús, y para Él. Así que si yo sé a quién pertenezco, sé de dónde vengo, quién es mi origen, de dónde es mi origen, yo entiendo también mi propósito. Fui creado para esto. Y si tengo que reorientar mi vida, muchos de nosotros aquí necesitamos reorientar nuestra vida. Parece que nos crearon los monos y vivimos así. Parece que Dios nos creó y se fue de vacaciones. ¿Quién te dijo eso? Y entonces, échale ganas, ¿verdad? Porque así te va a ir en la feria si no haces eso y aquello, ¿verdad? Y te olvidas de para qué te creó Dios. Y estamos enfocados. Dije que este mensaje iba a ser muy positivo, pero tengo que decírtelo, discúlpame. Estamos tan enfocados en otras cosas, excepto en darle la gloria a Dios en todo. Estamos tan ocupados en otras cosas, menos en donde debemos estar ocupados.
Si yo sé mi origen, sé para qué fui creado, me pongo esos lentes y no vuelvo a ver la vida del mismo modo. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Gracias a Dios que están de acuerdo conmigo. El pueblo de Dios, tú y yo, tenemos la más increíble revelación de lo que es el reino de Dios y de lo que ese reino de Dios va a ser cuando se establezca, que es la máxima meta de Dios. Pero eso va a pasar en el final de los tiempos. Nosotros somos su pueblo. De Él venimos, somos su especial tesoro, fuimos creados en Dios para su gloria, somos portadores de su imagen, somos la luz de este mundo que está perdido en oscuridad y estamos en una directa relación con Dios. ¿Por qué? Porque a Él pertenezco, porque de ahí vengo. Dice Primera de Pedro 1, 3 al 5, hablando del pueblo de Dios, que hizo esto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, porque éramos polvo, no lo merecíamos, por su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué más nos hizo renacer? Para una herencia incorruptible. Un día vas a llegar a casa otra vez, incontaminada e inmarcesible, que está reservada en los cielos para nosotros. Nosotros no somos de este mundo. No somos, soy mexicano porque nací aquí, pero realmente mi nacionalidad es celestial. Yo pertenezco allá. Es como, pues yo no soy potosino. Nunca voy a poder decir que nací en San Luis Potosí. Yo soy chilango. ¿Qué le puedo hacer? Sí, me gustaban las quesadillas sin queso. ¿Qué hago? Cuando llegué aquí pedí una quesadilla, me dijeron ¿de qué? Yo, ¿cómo de qué? Ponle ahí chicharrón o algo. Y todas traían queso, no puede ser así. Nunca pude negar mi origen, nunca lo voy a negar. Bueno, igual aquí, realmente tú eres del cielo, tú perteneces al cielo. Ese es mi origen, no soy de aquí, soy de un pueblo diferente. Soy de un pueblo diferente. El versículo 5 dice que son guardados por el poder de Dios. Mira, si esta única palabra es hoy para ti, bendito sea Dios. ¿Sabes que si perteneces al pueblo de Dios, Dios te guarda? Dios te guarda con su poder. Eso dice mi Biblia, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Obviamente tienes que creer. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, primera cosa, ¿de dónde vengo? Soy del pueblo de Dios. Muy claro, en Génesis. Ahora, también venimos del paraje de Dios. En Génesis 1 hasta el 2, que leímos 2:15, nos presenta una visión también, no solamente del pueblo de Dios, sino del lugar de Dios, de su reino. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Él intervino y dijo, sea la luz, y fue la luz. Y Él creó un mundo increíble. El mundo es increíble. Tú puedes viajar a increíbles lugares. Obviamente no la Ciudad de México. Pero los que nacimos allá, decimos, el Parque de Chapultepec es otra onda, ¿verdad? Bueno, pues no has ido al Tangamanga, van a decir los de acá, ¿verdad? Y los de Nueva York, no, pues ven al Central Park, ¿verdad? Ustedes no saben nada. Pues claro, uno se siente orgulloso del lugar ahora de donde nació. Uno se siente orgulloso del lugar donde nació. Tú debes sentirte orgulloso del lugar al que perteneces porque no eres de aquí. Tú tienes un lugar, lo llamé ahí el paraje de Dios o el lugar o la tierra de Dios. Dios creó ese mundo, su espíritu, su palabra irrumpieron en ese desorden. Algo muy parecido a lo que nos pasó a nosotros. En nuestro desorden Dios habló y nos dio vida. Su espíritu y su palabra irrumpieron también en nuestra vida. Por voluntad de Dios. Él vio al final de toda su creación que todo lo que había creado era, en gran manera bueno.
Porque sí, de cada día, y vio Dios que era bueno, y pues creó esto, y vio Dios que era... Pero cuando concluye en el día sexto, ¿qué pasó en el día sexto? ¿A quiénes creó? ¿Alguien se acuerda? Lo vimos en el estudio bíblico. En el día sexto, al hombre, al ser humano. Ese fue el pináculo de toda su creación. Lo demás lo hizo de su especie y no sé qué, pero al hombre lo hizo a su imagen. Y cuando termina y ve toda la creación, dice que fue en gran manera bueno. Estaba ahora el pueblo de Dios en el lugar de Dios. Y de ahí venimos nosotros. Solo que ese lugar fue destruido por el pecado. Estamos en una tierra maldecida, corruptible. Por eso hay el mal en el mundo. Vamos a contestar esa pregunta en uno de los mensajes, la existencia del mal. Pero estamos en un mundo caído donde hay enfermedades, donde la gente muere físicamente, donde hay accidentes, donde hay guerras. Ese es el mundo caído, pero no pertenecemos a ese mundo caído. Tú no vienes de este mundo caído. Pero otra vez parece que entendemos que es aquí nos tocó vivir, decía otro programa, ¿verdad? Y se iba a las colonias, a las orillas de la Ciudad de México y presentaba la pobreza extrema de esos lugares en los basureros. Y el programa se llamaba Aquí nos tocó vivir, pues salte de ahí. Yo decía cada vez que veía ese programa y acababa llorando, ¿verdad? ¿Alguien vio ese? Aquí nos tocó vivir, es un programa viejísimo. ¿Por qué? Tú no perteneces a este mundo, no perteneces a este lugar, olvídate. Hay un mundo para regresar al Edén, hay un camino, para regresar al Edén. Necesitamos anhelar con nuestro corazón regresar al Edén. Ya llegaste al pueblo de Dios, bendito sea Dios. Pero mi intención en esta serie de mensajes es que logremos en nuestra mente saber que un día vamos a regresar al Edén. Dice Génesis 2, aparte de lo que leímos, nuestro pasaje, que Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, un lugar que él creó, que él plantó al hombre ahí. Se llama el Edén. ¿Ok? Y versículo 9 dice que Jehová Dios hizo nacer de la tierra. ¿Quién lo hizo nacer? Dios. Dios ha preparado ese lugar. Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. ¿Quiénes son buenos para comer? Ahí va a estar, ¿verdad? Buenos para comer. También está el árbol de la vida. Y en medio del huerto ahí está el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ahí está el pueblo de Dios en el lugar especial que Dios creó para él. ¿Sabes que Dios está preparando nuevamente ese lugar para nosotros? Lo ha estado preparando, dijo Jesús, yo voy a prepararles lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Eso te debe dar un sentido otra vez, si yo entiendo de dónde vengo. Yo vengo del Edén. Yo pertenezco ahí. Mi ciudadanía no está aquí en este mundo caído. Yo pertenezco a este mundo que Dios va a volver a darle vida y a formar. Y si yo entiendo eso, toda mi perspectiva de vida debe cambiar. ¿Qué haces aferrado a las cosas de este mundo? Se van a acabar. ¿Quieres comprarte una casa? Entran a robar la casa, se quema la casa, le cae una bomba a la casa, se te explota el boiler en la casa. Pero estamos tan aferrados con las posesiones de este mundo cuando Jesús insiste, busca primero el reino de Dios. Por eso cuando yo veo a las personas actuar, digo, este cuate le falta saber de dónde viene. ¿De dónde viene? Porque Dios es rey sobre toda su creación. Dios es rey sobre todo lo creado. Todo es de Él. ¿Quién le hizo todo? ¿Quién hizo todo? Dios. Y entonces le pertenece todo a Él. El que hizo tu casa ahí donde estás viviendo, ¿verdad? Él la construyó y la hizo. ¿De quién es la casa? De Él también, pues Él la construyó, Él vive ahí, tiene las escrituras, ¿verdad? Ahora, si tú llegas a rentar ahí, ¿ya es tu casa? No, no es tu casa. Es igual, aquí estamos nomás de paso. Esta no es tu casa, estamos pagando renta. Dios tiene una casa para nosotros, nada más que no está aquí
está en el cielo. Entonces tú no te puedes aferrar y cuidar tanto. Aquí estamos rentando, por ejemplo, y cuidamos el lugar porque aquí vivimos. Eso sí debemos hacer, cuida este mundo porque aquí vivimos. No contamines, no tires tanta basura, etcétera, etcétera. Pero la verdad, sinceramente, este mundo un día se va a acabar. La casa donde vives un día va a ser destruida. ¿Cuándo? No sé. En 1000 años, ahí donde está tu casa va a estar otra cosa. O ya va a estar todo destruido. No nos aferremos a este mundo, hermanos, amigos todos aquí. Dios puso a Adán y Eva, nuestros primeros padres, a habitar ahí en su lugar, en su creación. Salmos 95, 3 al 5 establece. No es mi opinión lo que estoy explicando aquí. Es la palabra de Dios. Porque Jehová es Dios grande. Ni entendemos esa palabra, qué tan grande es Dios. Y rey grande sobre todos los que se dicen dioses, ¿verdad? Con D minúscula. Porque en su mano están las profundidades de la tierra. Ni siquiera el hombre ha llegado a lo más profundo de la tierra. Y las alturas de los montes son suyos. Si acaso alguien alcanzó a llegar al Everest con poquito oxígeno. Y nadie se puede quedar a vivir en la punta del Everest. Pero las alturas de los montes son de Él. Todo es de Él, desde las profundidades de la tierra. Suyo también el mar. Ya ves que en el mar la vida es más sabrosa, pero no te pertenece, ¿verdad? Suyo es el mar, pues Él lo hizo, por eso tiene derechos de creación. Él lo hizo, entonces es de Él. Y sus manos formaron la tierra seca. Todo es de Él. Si Dios te formó a ti, tú también le perteneces. Pero hablando del lugar y las cosas, todo le pertenece a Él. Y nosotros sufrimos tanto por las cosas. Segunda de Crónicas 26, hablando Josafat, que estaba amenazado en una guerra, ora a Dios y le dice: Jehová, Dios de nuestros padres. Él sabe de dónde viene. ¿Sabe de dónde viene? Dios de nuestros padres. ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y el poder que no hay quien resista? ¿Qué es la respuesta? Pues claro que sí, por eso es Dios. Y tú eres el Dios de mis padres, tú tienes todo el poder. Yo puedo ir a ti porque sé a quién pertenezco, de dónde soy. Sé que puedo ir a ti porque tú tienes todo el poder. En medio de las situaciones difíciles, tú puedes ir a Dios porque tú perteneces a Él. Tú vienes de Él. Él está contigo y Él tiene el deseo de llevarte a ese lugar especial porque Él reina todo, en todo lugar. ¿De dónde más vengo? Bueno, del paraje de Dios, y toda la creación es una alabanza a Dios. Lo leía al principio Luis Francisco, ¿verdad? Como criaturas suyas, nuestro deber es someternos a Él como nuestro rey. Tú no eres el rey. Somos criaturas suyas. Nuestro deber es someternos a Él. Ahora, esta cuestión de la soberanía de Dios nos vuela la cabeza. ¿Okay? Salmos 148, 13. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre, ninguno más, es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos, dice ahí. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria. Se está hablando de Jesús. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas. Y no solamente las creaste y te fuiste, tú las creaste y por tu voluntad siguen existiendo y fueron creadas. Él sostiene la creación. Mira, si un día Dios se le ocurriera irse de vacaciones, nos soltaría y todo colapsa. Todos caemos muertos, el mundo explota completo, el universo implosiona, no sé qué pase.
Y de repente dices, ay, me olvidé de mi creación, ¿verdad? Sí, bueno, vuelvo a empezar. Ningún problema para él, ¿verdad? Pero no va a pasar, no va a pasar. Somos entonces extranjeros, peregrinos. ¿Sí dice eso tu Biblia? Somos extranjeros y peregrinos. Mira, una historia que algunas veces he contado, es un cuento. Que una vez llegó alguien allá al Tíbet de visita con un monje. Y entró a la casa por fin del monje después de subir ahí las montañas del Tíbet y todo. Ahí estaba la casita. Y entra y solo había una mesa y un banquito. Y, ay, maestro, ¿y tus cosas? Y le dice el maestro, ¿y las tuyas? No, pero es que pues yo solamente estoy de paso. Y le dijo el maestro, pues yo también. Me encantó. Estamos de paso. Este mundo, si tú te pones los lentes de este mundo, te dicen, gózala ahorita porque no hay otro mundo. Filósofos han dicho eso. Me vale, decía esta Ana Paola, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues me vale. Dana Paola, cuando era niña. Sí, que le jale el pelo a Derbez y que en ese sketch le dice, pues me vale. Sinceramente no me interesa lo que diga este mundo, la filosofía de este mundo, las ideologías. ¿Qué dice la Biblia? Que dice que yo vengo de ese lugar. El pecado nos corrió de él. Lo vamos a ver en la próxima o las siguientes. Pero aún anhelamos en nuestro corazón entrar en el reposo de Dios. Porque Él reposó de toda su obra y el hombre estaba en el lugar de Dios. Solamente que ahí cayó en pecado. Y nos tiene metidos por miles de años aquí. Pero un día, gracias a Cristo Jesús, que nos salvó, y hoy está preparando un lugar especial para nosotros al final de los tiempos. Somos extranjeros, peregrinos en un lugar caído por el pecado. Dios nos va a guiar por este desierto que de ninguna manera es nuestra casa. No es nuestro lugar. Jesús nos prometió prepararnos una morada final junto a Él. Estaremos de vuelta al Edén. Regresaremos al lugar que de verdad nunca debimos salir de ahí. Nunca debimos dejar el lugar de Dios. Por ahora, mientras tanto, debemos adorar al Dios de la creación y no a las cosas creadas. Debemos adorar al Dios de la creación y no a las cosas creadas. ¿Crees que yo me saqué esto de un cuento o que solamente alguien me lo contó? Alguien lo vio y nos dejó testimonio de lo que vio en Apocalipsis 21, del 1 al 5. Dice él, déjenles doy mi testimonio, yo estuve ahí. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Por eso tienes que aprovechar e ir al mar aquí. Y yo, Juan, dice, vi la santa ciudad. Yo, Juan, es como, ahí va mi firma. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, el pueblo de Dios en el lugar de Dios. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono, dice Juan, yo estaba viendo ahí, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Juan, estás ahí muy embobado, escribe. Bueno, eso no dice, pero yo me imagino, ¿eh? Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Es una verdad. Y un día vamos a regresar al Edén. Amén. Entonces,
tranquilo, no te preocupes, tranquilo. Este mundo es de paso. Dios está en control. Puedes acercarte a Él mientras llegamos a nuestra morada celestial. Déjame ir aquí al tercer punto para terminar. Vamos a hablar que venimos también del plan de Dios. Dios tiene un plan. Dios no lo sorprende nada, Él planeó todo. Somos parte de ese plan de Dios. Y a través de toda la historia, Él ha gobernado la vida de su pueblo. Él es rey sobre nosotros, tiene planes, tiene propósitos aún más sublimes que los terrenales. Más sublimes de los que nosotros nos ocupamos aquí en este mundo. Más allá de nuestra mente finita y lo que ella pudiera imaginar, Él tiene planes. Así que hizo un pueblo, le dio un lugar y Él tenía un plan con eso. ¿Ok? Y yo vengo de ese plan de Dios. No soy una casualidad. Por su voluntad nos hizo renacer. Fue de su voluntad, no de voluntad de carne ni de voluntad de varón. Tú volviste a la vida. Eres cristiano, eres un hijo de Dios, porque Dios así lo quiso. Por su voluntad. No eres un error en sus manos. Termina diciendo Génesis 2:15, que fue el pasaje que leímos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén con un propósito. Aquí dice, para que lo labrara y lo guardase. Ya le había dado instrucciones también de sojuzgar la tierra, de fructificar y multiplicarse. Sigue siendo el mismo plan, no ha cambiado el plan de Dios. Dios es rey sobre nosotros, Dios es rey sobre nosotros y entonces nos marca la línea que debemos seguir. Él tiene una voluntad en la cual nosotros debemos movernos. ¿Estás de acuerdo? Si Él tiene una voluntad en la cual nosotros nos debemos mover, aunque tú tengas tu propia voluntad, tú sometes tu voluntad a la voluntad de Dios. ¿No hizo eso Jesús? ¿Qué dijo? Padre, yo tengo otros planes. ¿No será que otro añito aquí con los discípulos? Pasa de mí esta copa. ¿Pero qué dijo al final? Tienes que decirlo porque tú te lo sabes y tienes que aplicarlo a tu vida. Yo tuviera este plan como ser humano, dijo Jesús. ¿Pero qué? No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué contestó Dios? Su padre, se oyó una voz del cielo y le dijo, tú eres mi hijo amado en quien tengo contentamiento. No, ahí no se abrió el cielo, no hubo ninguna voz. El Padre se quedó callado y Jesús se sometió a la voluntad del Padre. ¿Qué tanto problema es eso para nosotros? ¿Sabes cuál es el problema? Nuestra cosmovisión. O sea, Dios dice esto, pero yo me pongo mejor otros lentes, dejo allá la Biblia un ratito y yo creo que lo mejor es esto. Déjale ayudo a Dios. ¿Cuántas veces hemos visto en la misma Biblia gente ayudándole a Dios en el plan? Sigue la voluntad de Dios. Él es el rey. Lo único que nos queda a nosotros es hacer su voluntad. Si Dios es rey, entonces Él gobierna nuestra vida. Ese es el pensamiento lógico. Si Él gobierna nuestra vida, Él también la sustenta, Él la cuida, porque Él nos ama. Debemos reposar en Él entonces y trabajar en su reino para producir los frutos que Él espera. Lo puso a labrar. ¿Tú crees que nada más a labrar la tierra? Dios espera frutos. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Por qué no damos fruto? ¿Por qué? Porque tenemos puestos los lentes de este mundo. Necesitamos una cosmovisión diferente, regresar al Edén. Dios te puso a labrar la tierra. De los frutos que debe de dar cada uno de los que estamos aquí, incluido yo. Mateo 6:33 lo dice de esta manera. Busca, es Jesús hablando, busca primero. Ese primeramente no es, o sea, te sugiero, ¿verdad? No, es ponlo en prioridad.
busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todas las cosas que son momentáneas, que te quitan el sueño, que te tienen preocupado, esas yo te las doy. Pero primero busca el reino de Dios. ¿Qué tanto problema con eso? Porque estamos viendo el mundo diferente. Primero, busco estas cosas, yo me las añado, y ya si me queda tiempo, pues buscaré el reino de Dios. O que Dios me añada su reino. Todo chueco, mal. Pero tú crees que es una mejor visión de la vida. Tienes que ponerte este versículo delante de tus ojos. Y así ver la vida. Primero el reino de Dios. En tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, en tu iglesia, donde quiera que estés. Primero Dios. Primero Dios. Mateo 21:43, Jesús hablando también dice, por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes, judíos, que no dieron los frutos, y va a ser dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Quién crees que es esa gente a la que Jesús se refirió ahí? Nosotros, pues dilo bien, nosotros somos. Jesús sigue esperando ahora que el pueblo que Él ganó con su propia sangre, que Él compró con su propia sangre, que Él les dio vida, que eran polvo y les dio vida. Sí, estamos en un lugar que no es el nuestro, pero Dios sigue teniendo una voluntad para nosotros, y es que demos fruto. Fructificad, multiplicad, llenar la tierra. Por eso digo, necesitamos regresar al Edén y escuchar a Dios decirle a nuestro padre Adán antes de la caída, decirle, fructifica, multiplica, llena la tierra. ¿Sabes cómo lo dijo Jesús cuando se iba? Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Den fruto, demos fruto. Si no, va a pasar lo mismo. El reino fue quitado de los judíos porque ellos lo rechazaron y fue dado a gente no judía para que produzca los frutos. Ahora a nosotros Dios nos dice, fructifica, multiplica, llena la tierra. Nos lo dice a nosotros. ¿Qué va a pasar si nosotros también fallamos en dar fruto? ¿Qué va a pasar? Será quitado de ustedes. No es una advertencia, pero sí es una advertencia. Tú no das los frutos, habrá alguien más que sí los dé. Sorry. Y me va a doler en el corazón quitarte porque no das los frutos, porque estás viendo la vida diferente y no te sometes a la voluntad de Dios. Entonces dice Dios, quítalo. Quítalo. Alguien le dijo a Jesús, no, en una parábola que él está contando, porque dijo, ya, córtalo. No da fruto, córtalo. ¿Y qué dijo Jesús? Le dijeron a Jesús, no, mira, dame chance un año, ¿verdad? Que cabe alrededor y todo. Y ya luego, si no da fruto, ahora sí lo corto. Si tú quieres esperar un año a ver si da fruto, ok. Hay gente aquí que tiene más de un año. Y hemos abonado, cavado fuerte abajo. Dios ha sido misericordioso con nosotros y no vemos fruto. La gente se descalifica a sí misma. El reino de Dios será quitado de ustedes y buscaremos a alguien que dé los frutos de él. Dios es bendición, hermanos, para nosotros. Es una clara enseñanza sobre el reposo de Dios. Él tiene una voluntad final, establecer su reino en el universo. ¿Ok? Es de bendición para nosotros estar en su voluntad. Hay un reposo, una paz que el mundo no conoce cuando sabes que estás en las manos de Dios. Hebreos 4, 9 al 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ese somos tú y yo. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Hablando de que hemos muerto y estamos en el reposo de Dios. Dios ya reposó y tú ya terminaste también, entras al reposo de Dios.
Mateo 11:28, pero estás aquí en este mundo, entonces ven a mí. ¿Estás cansado? ¿Estás trabajado? ¿Estás cargado? Ven, dice Jesús, yo te voy a hacer descansar. Yo te voy a hacer descansar. Fuimos creados en Dios para cumplir sus planes, sus propósitos, para hacer su voluntad, estar bajo su gobierno. Eso nos asegura bendiciones a nuestra vida. ¿Están de acuerdo? Adán y Eva estaban bien bendecidos ahí, tenían de todo. Tenían solamente que labrar la tierra. Algo pasó, lo vamos a ver en el siguiente mensaje. Pero esta es una visión del reino de Dios establecido en el final de los tiempos. Así como fue en el principio, en Génesis 1 y 2, así será en el final, porque ese es el plan de Dios. Efesios 2:10 dice que fuimos creados, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, también para que tú andes en ellas y no andes en otras cosas. Déjame concluir aquí. Esta es una visión entonces del reino establecido. Jesús vino a nuestros corazones, nos restauró a su reino por el momento espiritual. Nos llevará de regreso al Edén en un reino físico y espiritual a la vez. Así que por el momento tenemos un río de agua de vida en nosotros. Mientras tanto llegamos allá, que también va a haber un río. Mientras tanto tenemos nosotros un río, una fuente de agua de vida que salta, dice ahí, para vida eterna. Ese es el Espíritu Santo. Déjate guiar por él. Número 2, tenemos una vida en abundancia. Dijimos, número 1, tienes un río de agua viva. Número 2, tienes vida en abundancia, tienes vida eterna. Allá empezó la vida eterna aquí. Aprende a disfrutar la vida en las manos de Dios. Aprende a disfrutar la vida en las manos de Dios. Número 3, Dios reina sobre nuestras vidas. Que nunca se te olvide, ponte todas estas cosas que estoy diciendo, son tus lentes. ¿Ok? Dios reina, entonces permite que reine. Quebranta tu voluntad. Quebranta tu voluntad. Siguiente, ya me perdí otra vez en los números. Número 4, nosotros le servimos con un corazón dispuesto, era lo que tenían que hacer Adán y Eva. Entonces, sirve a Dios con el corazón. Y número 5, disfruta de sus bendiciones. Porque aunque no hemos llegado al Edén, tenemos a Dios con nosotros en el camino. Disfrutamos de sus bendiciones y descansamos en Él. Descansamos en Él. En el jardín del Edén vemos un patrón entonces del reino que se va a repetir por toda la Biblia. El pueblo de Dios viviendo en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios y como resultado disfrutando de la bendición de descansar en Dios y en su presencia. Amén. Bueno, yo quiero que salgamos de aquí ahora con esta nueva visión de dónde vengo y vivir la vida de acuerdo a lo que vimos el día de hoy.